El sol de agosto caía implacable sobre los muros de adobe del fuerte San Rafael, ese bastión solitario que se alzaba como una isla española en el océano infinito del desierto novomexicano. Desde las almenas, el comandante don Fernando Vázquez y Mendoza contemplaba el horizonte ondulante, donde el aire caliente creaba espejismos que danzaban como fantasmas sobre la tierra reseca. Sus botas de cuero repiqueteaban sobre las piedras mientras paseaba, inquieto, por el adarve superior de la muralla. El fuerte, construido hacía apenas una década, representaba la última línea de la civilización cristiana en aquellas tierras salvajes. Sus muros gruesos de adobe, blanqueados por el sol y el tiempo, encerraban un pequeño mundo de disciplina militar española donde resonaban las órdenes en castellano y el tintineo de las espuelas sobre el empedrado del patio de armas. Don Fernando había llegado allí 3 años atrás, enviado por la corona para mantener el orden en una región que parecía olvidada por Dios y por los hombres. Alto y de porte aristocrático, el comandante llevaba grabadas en el rostro las marcas de su linaje andaluz. La frente altiva, los ojos oscuros y penetrantes, la barba cuidadosamente recortada que enmarcaba unos labios acostumbrados a dar órdenes. Su uniforme azul, adornado con galones dorados, permanecía impecable incluso bajo el calor sofocante del desierto, testimonio de una disciplina férrea que había heredado de generaciones de militares ilustres. En las dependencias inferiores del fuerte, entre las cocinas y los almacenes, se movía silenciosa una figura que había llegado a formar parte del paisaje cotidiano como las mismas piedras de los muros. Esperanza, pues así la habían bautizado los frailes cuando llegó al fuerte siendo apenas una niña, realizaba sus tareas domésticas con una eficiencia callada que la había vuelto casi invisible para los oficiales. Sus pies descalzos no producían sonido alguno sobre las baldosas, y sus movimientos poseían esa gracia particular de quienes han aprendido a pasar desapercibidos para sobrevivir. Su piel cobriza y sus ojos almendrados delataban su origen indígena, aunque nadie en el fuerte se había molestado jamás en indagar sobre su pasado. Para los soldados españoles era simplemente otra de las sirvientas que mantenían funcionando la vida cotidiana de la guarnición. Preparaba las comidas, lavaba la ropa, limpiaba las habitaciones y atendía las múltiples necesidades de una comunidad militar aislada en medio de la nada. Pero en las tardes, cuando el sol comenzaba a declinar hacia el poniente y las sombras se alargaban sobre el patio, Esperanza solía subir a la muralla norte, la que miraba hacia las montañas lejanas, donde se perdían los senderos indígenas. Allí permanecía inmóvil, contemplando el horizonte con una intensidad que habría llamado la atención de cualquier observador perspicaz. Sus ojos seguían el vuelo de las águilas que planeaban sobre los riscos, y sus labios, que rara vez se abrían para dirigirse a los españoles, murmuraban palabras en una lengua que los muros del fuerte jamás habían escuchado. El comandante Vázquez mantenía una rutina invariable que reflejaba su carácter meticuloso y su educación militar. Al alba, la diana tocada por el corneta despertaba a toda la guarnición, seguida de inmediato por las oraciones matutinas en la pequeña capilla del fuerte. Después venía la inspección de las tropas, donde don Fernando examinaba personalmente el estado de cada soldado, desde el brillo de sus botones hasta la limpieza de sus armas. Las mañanas transcurrían entre ejercicios de formación, prácticas de tiro y el mantenimiento de las fortificaciones. El comandante supervisaba cada detalle con ojo escrutador, consciente de que la supervivencia de todos dependía de la disciplina absoluta y la preparación constante. Sus órdenes resonaban claras y tajantes en el patio de armas, y ningún soldado se atrevía a cuestionar su autoridad. Pero era durante las tardes, cuando el calor obligaba a refugiarse en las habitaciones frescas del interior, que don Fernando se entregaba a su pasión secreta,
la lectura de los clásicos latinos y las crónicas de los conquistadores. En su despacho, una habitación sobria decorada únicamente con mapas de la región y el retrato de su majestad, el comandante se sumergía en las páginas de César y Tácito, buscando en aquellas historias de glorias militares un eco de su propio destino. Los informes que llegaban esporádicamente desde Santa Fe no traían noticias alentadoras. Las tensiones con los Estados Unidos se intensificaban cada día y ya corrían rumores de que la guerra era inevitable. Mientras tanto, en aquellas tierras fronterizas, los diversos grupos indígenas mantenían una actitud impredecible que oscilaba entre la sumisión aparente y la hostilidad abierta. Los apaches, en particular, representaban una amenaza constante, aunque invisible. Sus incursiones se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses, atacando caravanas de comerciantes y ranchos aislados con una audacia que desafiaba el poder español. Don Fernando había enviado varias patrullas de reconocimiento, pero los guerreros indígenas parecían desvanecerse en el paisaje como humo, reapareciendo donde menos se les esperaba. La llegada del otoño trajo consigo los primeros indicios de que algo estaba cambiando en el delicado equilibrio de fuerzas de la región. Los exploradores reportaban movimientos inusuales de grupos apaches hacia el norte, concentrándose en las montañas que se alzaban a apenas una jornada de marcha del fuerte. Las caravanas de comerciantes habían comenzado a evitar las rutas tradicionales, prefiriendo dar largos rodeos antes que arriesgar un encuentro con los guerreros. En su despacho, a la luz vacilante de los candiles de cebo, don Fernando estudiaba los mapas desplegados sobre su escritorio de roble. Con un compás de latón marcaba las posiciones reportadas por sus exploradores, trazando círculos concéntricos que parecían cerrarse lentamente en torno al fuerte. La situación le recordaba las descrisoes que había leído sobre el sitio de Numancia, y esa comparación le producía una inquietud que se esforzaba por no mostrar ante sus subordinados. El teniente Morales, su segundo al mando, había sugerido en varias ocasiones solicitar refuerzos a Santa Fe, pero don Fernando rechazaba categóricamente esa posibilidad. Su honor de caballero y su orgullo militar le impedían admitir que no podía controlar la situación con los recursos a su disposición. Además, sabía que cualquier petición de ayuda sería interpretada en la capital como una muestra de debilidad, comprometiendo definitivamente sus aspiraciones de ascenso. Mientras los oficiales españoles discutían estrategias y estudiaban mapas en el calor sofocante de sus habitaciones, Esperanza continuaba con sus tareas cotidianas, pero sus sentidos estaban alerta a señales que escapaban completamente a la percepción de los militares. El comportamiento de los pájaros había cambiado. Las bandadas de cuervos volaban en formaciones diferentes y los coyotes aullaban por las noches con un patrón que ella conocía desde la infancia. Una mañana de octubre, mientras barría el patio principal, Esperanza notó que el viento traía consigo un aroma casi imperceptible, el humo de hogueras lejanas mezclado con el olor característico de los caballos y el cuero sin curtir. Sus ojos se alzaron hacia las montañas, donde unas nubes extrañamente inmóviles parecían adherirse a los picos más altos. No eran nubes naturales, era humo de señales, un lenguaje tan antiguo como las propias montañas. Esa misma tarde, el sargento García regresó de una patrulla de reconocimiento con noticias que hicieron palidecer al comandante Vázquez. Sus hombres habían encontrado huellas frescas de una partida numerosa de jinetes indígenas, moviéndose en dirección al fuerte con una intención que no parecía casual. Las marcas en la tierra indicaban que se trataba de guerreros experimentados, probablemente apaches mezcaleros dirigidos por algún jefe de renombre. Don Fernando convocó de inmediato a consejo de guerra a todos sus oficiales.
En la sala de juntas, alumbrada por la luz dorada de los candiles, los rostros graves de los militares reflejaban la tensión del momento. El comandante, de pie junto al gran mapa de la región clavado en la pared, exponía la situación con voz firme, pero cargada de preocupación. Señores, las evidencias indican que nos enfrentamos a una concentración apache de considerables proporciones. Nuestros exploradores calculan que podríamos estar hablando de más de 200 guerreros, cifra que supera significativamente nuestros efectivos. El teniente Morales, un veterano de las guerras carlistas cuyas cicatrices testimoniaban su experiencia en combate, se inclinó sobre la mesa para estudiar mejor el mapa. Mi comandante, si me permite la observación, creo que deberíamos considerar seriamente la posibilidad de enviar un mensaje urgente a Santa Fe. La superioridad numérica de los apaches podría resultar decisiva en caso de asedio. Don Fernando frunció el ceño, y su respuesta llegó cargada de una autoridad que no admitía réplica. Teniente, este fuerte ha resistido 3 años sin necesidad de socorro exterior, y no será bajo mi mando que esa tradición se rompa. Tenemos suficientes provisiones para resistir un asedio prolongado, y nuestras fortificaciones han demostrado su solidez. Los apaches, por numerosos que sean, no poseen artillería ni conocimientos de ingeniería militar. Sin embargo, en el fondo de su corazón, don Fernando albergaba dudas que se esforzaba por silenciar. Los apaches habían demostrado en múltiples ocasiones una capacidad de adaptación y una astucia táctica que desafiaba todos los tratados de guerra europeos. Sus métodos poco ortodoxos habían conseguido poner en jaque a fuerzas muy superiores en número y equipamiento. La noche cayó sobre el fuerte como una manta pesada, trayendo consigo un silencio inquietante que parecía presagiar acontecimientos futuros. Los centinelas redoblaron su vigilancia, y las antorchas permanecieron encendidas en todos los puestos de guardia. En las caballerizas, los animales mostraban signos de nerviosismo que los soldados veteranos sabían interpretar como presagio de peligro. Don Fernando permaneció despierto hasta muy tarde, paseando por su despacho mientras releía las ordenanzas militares que había memorizado durante sus años de formación en la Academia de Segovia. Buscaba en aquellas páginas familiares alguna estrategia, algún precedente histórico que pudiera guiarle en las horas decisivas que se aproximaban. Mientras tanto, en su modesto catre ubicado en las dependencias de servicio, Esperanza yacía con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la noche. Sus oídos, educados desde la infancia para captar los matices más sutiles del mundo natural, percibían alteraciones que habrían pasado desapercibidas para cualquier europeo. El canto de los grillos se había interrumpido bruscamente en determinadas zonas, señal inequívoca de que algo o alguien se movía sigilosamente en las proximidades. El alba del día siguiente trajo consigo la confirmación de los temores más profundos del comandante. Desde las almenas orientales, el cabo Herrera divisó las primeras siluetas en el horizonte, una línea ondulante de jinetes que se recortaba contra el cielo plomizo del amanecer. A medida que se acercaban, se hacía evidente que se trataba de un grupo numeroso de guerreros apaches avanzando con esa cadencia particular que caracterizaba a los jinetes de las praderas. La campana del fuerte comenzó a repicar con el toque de alarma, un sonido bronco y urgente que despertó a toda la guarnición. Los soldados corrieron a ocupar sus puestos de combate, mientras don Fernando ascendía precipitadamente a las murallas para evaluar personalmente la situación. Su catalejo de latón le permitió distinguir los detalles que helaron su sangre. No se trataba de una incursión casual, sino de una expedición de guerra perfectamente organizada. Al frente de la columna cabalgaba un guerrero cuya presencia imponía respeto incluso a distancia. Su montura,
Un magnífico caballo pinto se movía con la gracia de un felino, mientras su jinete permanecía erguido como una estatua de bronce. Las plumas de águila que adornaban su cabellera ondulaban al viento y el sol matutino arrancaba destellos metálicos de las armas que portaba. «Águila roja», murmuró el sargento García, que había servido en campañas anteriores contra los apaches. «Lo reconozco por las marcas de guerra de su escudo. Es uno de los jefes más respetados de los mezcaleros, y su presencia aquí no augura nada bueno». Don Fernando bajó el catalejo y se dirigió a sus oficiales con voz serena, aunque su corazón latía aceleradamente en el pecho. «Señores, preparen a los hombres para un posible asedio, que se revisen todas las provisiones de pólvora y municiones, y que se cierren todas las entradas excepto la principal. Vamos a demostrar a estos salvajes qué significa enfrentarse al poder de España». Los apaches se detuvieron a una distancia prudencial del fuerte, fuera del alcance de los mosquetes españoles, pero lo suficientemente cerca como para hacer sentir su presencia amenazadora. Durante varias horas permanecieron inmóviles como estatuas, un despliegue de fuerza psicológica que comenzaba a hacer mella en la moral de los defensores. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. Uno de los guerreros se separó del grupo principal y avanzó lentamente hacia la puerta del fuerte, sosteniendo en alto una lanza adornada con plumas blancas. Don Fernando reconoció inmediatamente el símbolo universal de Parlamento, pero se encontró ante un dilema que no había previsto en todos sus cálculos estratégicos. «¿Dónde está Mendoza?», preguntó bruscamente al teniente Morales, refiriéndose al intérprete mestizo que había servido al fuerte durante los últimos 2 años. La respuesta llegó como un golpe devastador. «Mi comandante, Mendoza falleció anoche de las fiebres. El médico no pudo hacer nada por salvarle». Don Fernando sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Sin intérprete, cualquier tentativa de comunicación con los apaches se volvía imposible y la situación podría degenerar rápidamente en una masacre. Su mente militar, entrenada para encontrar soluciones a los problemas más complejos, se encontraba por primera vez completamente en blanco. Los minutos transcurrían con lentitud desesperante mientras el emisario apache aguardaba una respuesta que no llegaba. Don Fernando paseaba nerviosamente por las almenas, consciente de que cada segundo de silencio podía ser interpretado como un acto de hostilidad. Sus oficiales lo observaban expectantes, aguardando órdenes que su comandante parecía incapaz de formular. Fue en ese momento de crisis absoluta cuando sucedió algo que cambiaría para siempre el destino del fuerte San Rafael. Desde el patio inferior se alzó una voz femenina que habló en la lengua apache con fluidez y claridad sorprendentes. Todos los presentes, españoles y apaches por igual, volvieron sus miradas hacia la figura menuda que se había adelantado hasta situarse en el centro del patio. Esperanza permanecía allí, inmóvil pero erguida, con una dignidad que nadie le había reconocido jamás. Sus palabras fluían en el idioma ancestral de las montañas, cargadas de matices y inflexiones que denotaban un conocimiento profundo no solo del lenguaje, sino de las costumbres y protocolos diplomáticos apaches. Don Fernando descendió precipitadamente las escaleras de piedra que conducían al patio, seguido por sus oficiales que no podían ocultar su asombro. La criada india que había permanecido invisible durante años se había transformado súbitamente en la pieza clave de una situación que amenazaba con escapar completamente al control español. «¿Qué está diciendo?», preguntó el comandante, acercándose a Esperanza con una mezcla de urgencia y respeto que jamás había mostrado hacia ella. Los ojos de la mujer se encontraron con los suyos por primera vez en años de convivencia silenciosa. En esa mirada, don Fernando descubrió profundidades insospechadas, inteligencia, dolor,
sabiduría y una fortaleza que rivalizaba con la de cualquier guerrero. «Dice que viene en son de paz», respondió Esperanza con voz serena. «Águila Roja desea hablar con el jefe de los soldados españoles. Trae propuestas que podrían evitar el derramamiento de sangre». El comandante sintió que el mundo conocido se tambaleaba a su alrededor. La mujer que había servido humildemente en su cocina durante años no solo hablaba la lengua de los apaches, sino que parecía conocer íntimamente sus costumbres y jerarquías. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero la urgencia del momento no admitía dilaciones. «Dile que acepto parlamentar», ordenó don Fernando, consciente de que estaba tomando una de las decisiones más importantes de su carrera militar, pero que debe venir solo, dejando sus armas en señal de buena voluntad. Esperanza tradujo las palabras del comandante, y su voz adquirió matices y inflexiones que denotaban un dominio magistral del protocolo diplomático apache. El guerrero escuchó atentamente, respondió con frases breves y contundentes, y finalmente regresó al galope hacia su grupo. Mientras aguardaban la respuesta, don Fernando no podía apartar la mirada de la mujer que había revelado súbitamente facetas insospechadas de su personalidad. Esperanza permanecía serena en el centro del patio, como si hubiera encontrado finalmente el lugar que le correspondía en el orden del mundo. La espera no fue larga. Águila Roja se aproximó al fuerte montado en su caballo pinto, pero esta vez venía completamente desarmado, con las manos visibles y en actitud claramente pacífica. Sus ojos oscuros, que habían visto incontables batallas y tragedias, se fijaron inmediatamente en la figura de Esperanza, y en su rostro curtido por el sol y el viento se dibujó una expresión que mezclaba sorpresa, emoción y algo parecido al reconocimiento. Cuando el jefe apache comenzó a hablar, dirigiéndose directamente a Esperanza, sus palabras llevaron una carga emocional que trascendía la mera comunicación diplomática. Don Fernando observaba el intercambio con fascinación creciente, consciente de que estaba presenciando algo mucho más complejo que una simple negociación militar. «¿Qué dice?», preguntó el comandante, impaciente por comprender los matices de aquella conversación, que parecía desarrollarse en múltiples niveles simultáneos. Esperanza guardó silencio durante un momento que pareció eterno, como si estuviera sopesando cuidadosamente no solo las palabras que había escuchado, sino también las que debía pronunciar. «Dice muchas cosas», respondió finalmente. «Habla de tierras ancestrales y de tratados rotos, habla de caravanas atacadas y de represalias que nunca llegan, pero sobre todo», su voz se quebró ligeramente, «habla de una niña que fue llevada de su pueblo hace muchos años y que ahora ha regresado convertida en mujer». Don Fernando comprendió entonces que se encontraba ante una situación mucho más compleja de lo que había imaginado. Esperanza no era simplemente una intérprete casual, su historia personal estaba entrelazada con la del conflicto que amenazaba con estallar en cualquier momento. Durante las horas siguientes, el patio del fuerte se convirtió en el escenario de una negociación que habría parecido imposible apenas unas horas antes. Águila Roja exponía las demandas de su pueblo con la elocuencia de un diplomático consumado, mientras don Fernando respondía desde su perspectiva de oficial español educado en los valores del honor y el deber militar. Esperanza se movía entre ambos mundos como un puente viviente, traduciendo no solo palabras, sino también conceptos, emociones y matices culturales que de otro modo habrían resultado incomprensibles. Su papel había evolucionado desde el de simple intérprete hasta el de mediadora en un conflicto que amenazaba con desangrar la región. Las demandas apaches no eran irracionales. Pedían el cese de las patrullas españolas en determinados territorios considerados sagrados, el establecimiento de rutas comerciales que respetaran las tradiciones indígenas y, sobre todo,
un reconocimiento mínimo de sus derechos sobre las tierras que habían habitado desde tiempos inmemoriales. Don Fernando escuchaba con atención creciente, consciente de que aquellas propuestas ofrecían una alternativa al baño de sangre que había parecido inevitable. Su formación militar le había enseñado a valorar las ventajas estratégicas por encima de las consideraciones ideológicas, y comenzaba a vislumbrar en aquella negociación una salida honrosa al callejón sin salida en que se había convertido la situación. Pero fue durante una pausa en las negociaciones, mientras los participantes se refugiaban del calor sofocante del mediodía en la sombra fresca de la capilla, que don Fernando tuvo ocasión de conversar privadamente con Esperanza por primera vez en años. «¿Cómo es posible que habléis su lengua con tanta perfección?», le preguntó, consciente de que esa conversación marcaría un antes y un después en su relación. Esperanza levantó la mirada hacia el crucifijo que presidía el pequeño altar, como buscando en aquella imagen la fuerza necesaria para rememorar un pasado doloroso. «Porque durante 8 años fue mi lengua, mi comandante. Desde los 7 hasta los 15 años viví entre los apaches mezcaleros como una hija más de Águila Roja. Cuando vuestros soldados me rescataron durante una incursión, ya había olvidado incluso mi nombre español». Las palabras cayeron sobre don Fernando como piedras en un estanque, creando ondas de comprensión que se extendían cada vez más lejos. De pronto, muchas cosas comenzaron a cobrar sentido. La facilidad con que Esperanza se movía por el fuerte sin hacer ruido, su conocimiento instintivo de los ritmos naturales del desierto, la melancolía que a veces ensombrecía su mirada cuando contemplaba las montañas lejanas. «Entonces, ¿consideráis que vuestro lugar está con ellos?», preguntó el comandante, temiendo la respuesta pero necesitando conocerla. «Mi lugar está donde pueda servir a la paz», respondió Esperanza con una sabiduría que trascendía su condición social. «He vivido en ambos mundos y he visto el sufrimiento que produce su enfrentamiento. Si Dios me ha otorgado el don de entender ambas lenguas, quizás sea para construir puentes en lugar de levantar muros». Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de don Fernando, educado desde la infancia en la certeza de la superioridad europea, pero comenzando a vislumbrar las limitaciones de esa perspectiva. Por primera vez en su vida, se encontraba frente a alguien que había vivido la experiencia de pertenecer simultáneamente a 2 culturas, y cuya sabiduría nacía precisamente de esa dualidad. Las negociaciones se reanudaron por la tarde, pero ahora transcurrían en un clima sensiblemente diferente. Don Fernando había comenzado a percibir a Águila Roja no como un salvaje enemigo, sino como un líder preocupado por el bienestar de su pueblo. Sus demandas, filtradas a través de la traducción sabia y matizada de Esperanza, revelaban una lógica interna que el comandante español comenzaba a comprender e incluso a respetar. El punto de inflexión llegó cuando Águila Roja propuso un intercambio que demostraría la buena fe de ambas partes. Los apaches liberarían a todos los prisioneros españoles en su poder, a cambio de que las autoridades coloniales respetaran determinados territorios de caza y permitieran el libre tránsito de las tribus por las rutas comerciales tradicionales. Don Fernando se encontraba ante una decisión que excedía su autoridad formal como comandante de un puesto fronterizo. Sin embargo, la urgencia de la situación y la oportunidad única que se presentaba le obligaban a actuar con una autonomía que podría costarle la carrera, pero que también podría salvar muchas vidas. «Decidme, Esperanza», preguntó antes de dar su respuesta definitiva. «¿Creéis en vuestra conciencia que este hombre cumplirá su palabra?». Los ojos de la mujer se encontraron con los del jefe apache y entre ambos se estableció una comunicación silenciosa que trascendía las barreras del idioma.
En esa mirada, don Fernando percibió la profundidad de una relación que iba mucho más allá de la simple traducción lingüística. Águila Roja nunca ha roto su palabra cuando la ha empeñado solemnemente, respondió Esperanza. Entre los apaches, el honor de un jefe depende del cumplimiento exacto de sus promesas. Si acepta este acuerdo, lo respetará hasta sus últimas consecuencias. Don Fernando respiró profundamente, consciente de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida militar. En su mente resonaban las enseñanzas de sus maestros en la academia, las tradiciones de su familia, los prejuicios de su clase social. Pero por encima de todo aquello, se alzaba una certeza nueva, la posibilidad de construir algo diferente, algo que trascendiera los odios ancestrales y abriera camino hacia un futuro más esperanzador. «Acepto», declaró solemnemente, extendiendo su mano hacia Águila Roja en un gesto que habría escandalizado a cualquier observador español. Que se escriba este día en los anales como el comienzo de una nueva era en nuestras relaciones. El jefe apache tomó la mano del comandante español y ese simple contacto físico simbolizó el derrumbe de barreras que habían parecido infranqueables. Esperanza tradujo las palabras rituales que sellaron el acuerdo y su voz adquirió una solemnidad que convertía aquel momento en algo parecido a una ceremonia sagrada. Los días siguientes trajeron cambios que transformaron completamente la vida del fuerte San Rafael. El acuerdo se cumplió escrupulosamente por ambas partes. Los apaches liberaron a 8 prisioneros españoles que habían dado por perdidos, mientras don Fernando ordenó la retirada de las patrullas de los territorios considerados sagrados por los indígenas. Pero el cambio más profundo se operó en la persona del propio comandante. Su relación con Esperanza evolucionó desde el paternalismo condescendiente hacia un respeto genuino que reconocía en ella no solo una intérprete eficaz, sino una consejera cuya sabiduría nacía de experiencias que él jamás podría alcanzar. Esperanza, por su parte, había encontrado finalmente un espacio donde su identidad dual no constituía una fuente de conflicto interno, sino una fortaleza que le permitía servir de puente entre dos mundos. Su estatus en el fuerte cambió radicalmente. Ya no era la criada silenciosa que pasaba desapercibida, sino la mediadora respetada cuyo consejo se buscaba en todas las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Las semanas transcurrieron en una atmósfera de paz tensa pero esperanzadora. Los comerciantes comenzaron a utilizar nuevamente las rutas tradicionales, protegidos por el respeto mutuo que había surgido del acuerdo. Los soldados del fuerte dejaron de vivir en constante alerta y algunos, incluso, comenzaron a aprender rudimentos del idioma apache bajo la tutela discreta de Esperanza. Don Fernando dedicó esas semanas a redactar informes detallados dirigidos a sus superiores en Santa Fe, consciente de que su decisión unilateral de negociar con los apaches podría ser interpretada como una extralimitación de funciones. Sin embargo, los resultados tangibles del acuerdo, el cese de las hostilidades, la liberación de prisioneros, el restablecimiento del comercio, constituían argumentos poderosos a favor de la política seguida. Fue durante este periodo de calma relativa que Esperanza reveló a don Fernando aspectos de su historia personal que iluminaron definitivamente la complejidad de su situación. Una tarde, mientras paseaban por la muralla contemplando el atardecer que teñía de oro las montañas lejanas, la mujer comenzó a relatar los detalles de su infancia y juventud entre los apaches. «Cuando vuestros soldados me encontraron», narró con voz serena, «yo acababa de convertirme en mujer según las tradiciones de mi pueblo adoptivo. Águila Roja había comenzado a buscarme un esposo entre los jóvenes guerreros más prometedores. Mi vida estaba trazada según los caminos ancestrales. Sería la esposa de un cazador, la madre de futuros guerreros, la guardiana de tradiciones milenarias.
Don Fernando escuchaba en silencio, consciente de que cada palabra revelaba aspectos de una experiencia humana completamente ajena a su mundo, pero profundamente conmovedora en su sinceridad. ¿Resentís haber sido rescatada?, preguntó, temiendo herir sensibilidades que apenas comenzaba a comprender. Durante años, sí, respondió Esperanza sin vacilación. Los primeros años en el fuerte fueron los más difíciles de mi vida. Me sentía como un pájaro enjaulado que había olvidado cómo era volar en libertad. Todo aquí me resultaba extraño. La comida, la ropa, la lengua, incluso la manera de relacionarse entre las personas. Los apaches viven en comunidad, donde cada decisión se toma considerando el bienestar de todos. Aquí descubrí un mundo donde unos mandan y otros obedecen, donde el valor de una persona se mide por el color de su piel o la pureza de su sangre. Sus palabras contenían una crítica implícita que don Fernando no podía ignorar, pero que tampoco se atrevía a rebatir. Por primera vez en su vida se encontraba confrontado con una perspectiva que cuestionaba los fundamentos mismos de la sociedad en la que había nacido y crecido. Pero algo cambió en vos, observó el comandante. Ahora parecéis en paz con vuestra situación. Cambió cuando comprendí que mi experiencia, por dolorosa que fuera, me había otorgado algo único, la capacidad de ver ambos mundos desde dentro. Los españoles ven a los apaches como salvajes sin alma, mientras los apaches ven a los españoles como invasores sin honor. Ambos se equivocan, porque ambos juzgan desde la ignorancia y el miedo. Don Fernando reflexionó sobre estas palabras mientras observaba las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo violáceo del anochecer. Su educación militar le había enseñado a ver el mundo en términos de enemigos y aliados, de territorios que conquistar y poblaciones que someter. Pero la presencia de Esperanza en su vida había comenzado a revelarle la existencia de realidades más complejas, donde las fronteras no estaban trazadas únicamente por la fuerza de las armas. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos que pusieron a prueba la solidez del acuerdo alcanzado. Grupos de apaches pertenecientes a otras tribus, no vinculados por los compromisos de Águila Roja, comenzaron a realizar incursiones esporádicas en los territorios circundantes. Don Fernando se encontró ante el dilema de responder militarmente, lo que podría comprometer el frágil equilibrio logrado, o buscar soluciones diplomáticas en un contexto mucho más complejo. Fue Esperanza quien propuso la solución que marcaría el siguiente paso en la evolución de las relaciones hispano-apaches. Sugirió organizar una gran reunión que congregara a los principales jefes de las diferentes tribus apaches de la región, ofreciéndoles la oportunidad de conocer de primera mano los beneficios del acuerdo alcanzado con Águila Roja. Si conseguimos demostrar que la paz es más beneficiosa que la guerra, argumentó durante una de sus conversaciones vespertinas con el comandante, otros líderes podrían estar dispuestos a seguir el ejemplo de Águila Roja. La propuesta era audaz hasta el punto de parecer temeraria. Reunir en un mismo lugar a varios jefes apaches, tradicionalmente rivales entre sí, constituía un riesgo enorme, tanto por la posibilidad de que estallaran conflictos internos como por la vulnerabilidad que tal concentración representaría para el fuerte español. Sin embargo, don Fernando había aprendido a valorar la sabiduría práctica de Esperanza, cuyo conocimiento de la mentalidad indígena había demostrado ser mucho más certero que todos los manuales militares de su biblioteca. Después de largas deliberaciones con sus oficiales, muchos de los cuales consideraban la idea una locura peligrosa, decidió dar su autorización para el experimento diplomático. Los preparativos para la gran reunión consumieron varias semanas. Don Fernando envió emisarios a Santa Fe informando detalladamente sobre sus intenciones,
consciente de que necesitaba al menos la aquiescencia tácita de sus superiores para proceder con un plan tan poco ortodoxo. La respuesta llegó después de una espera angustiosa. Las autoridades coloniales, enfrentadas a múltiples conflictos en diferentes frentes, autorizaban la iniciativa siempre que no comprometiera la seguridad del fuerte ni implicara gastos adicionales para el erario real. Esperanza se convirtió en la coordinadora práctica de todo el proceso. Su conocimiento de los protocolos indígenas resultó invaluable para establecer las condiciones que harían posible la reunión. Sabía exactamente qué regalos debían ofrecerse a cada jefe según su rango y prestigio, qué precedencias respetar en los saludos ceremoniales, qué temas podían abordarse directamente y cuáles requerían aproximaciones indirectas. El lugar elegido para la reunión fue un valle natural, situado a media jornada del fuerte, donde un arroyo de aguas cristalinas proporcionaba el elemento sagrado indispensable para las ceremonias apaches. Don Fernando estableció allí un campamento temporal, protegido por una guardia suficiente para garantizar la seguridad, pero no tan numerosa como para parecer amenazadora. Los jefes fueron llegando gradualmente durante 3 días, cada uno acompañado por una pequeña escolta de guerreros escogidos. La tensión inicial era palpable. Algunos de aquellos líderes no se habían encontrado cara a cara en años, y entre varios de ellos existían agravios ancestrales que se remontaban a generaciones anteriores. Esperanza desplegó durante esos días una maestría diplomática que dejó asombrado al propio don Fernando. Se movía entre los diferentes grupos como una embajadora experimentada, transmitiendo mensajes, aclarando malentendidos, sugiriendo soluciones a conflictos menores que amenazaban con escalada. Su presencia actuaba como un elemento neutralizador que permitía a los jefes rivales permanecer en el mismo espacio sin que estallara la violencia. La reunión formal comenzó al amanecer del 4.º día, cuando el sol naciente tiñó de oro las aguas del arroyo sagrado. Los jefes se sentaron formando un gran círculo, según el orden de precedencia establecido por Esperanza, mientras don Fernando ocupaba un lugar que simbolizaba su condición de anfitrión, pero no de superior jerárquico. Águila Roja fue el primero en tomar la palabra, relatando con elocuencia los beneficios que su tribu había obtenido del acuerdo con los españoles. Habló del cese de las hostilidades, de la liberación de prisioneros, del restablecimiento de las rutas comerciales que permitían a su pueblo obtener productos antes inalcanzables. Pero fue cuando Esperanza comenzó a traducir y ampliar las palabras del jefe mezcalero que la reunión adquirió su verdadera dimensión. Su voz, modulada según las inflexiones rituales apropiadas para cada ocasión, llevaba las ideas de un mundo al otro, transformándolas en el proceso para hacerlas comprensibles y aceptables. Don Fernando observaba fascinado el desarrollo de aquella diplomacia ancestral, donde cada gesto tenía significado, cada pausa poseía intención, cada palabra había sido cuidadosamente sopesada. Su educación europea le había enseñado que la civilización consistía en la imposición de normas uniformes mediante la fuerza, pero estaba descubriendo que existían formas de organización social basadas en el consenso y el respeto mutuo. Los debates se prolongaron durante todo el día, con interrupciones para las comidas ceremoniales y los rituales de purificación que requerían determinadas discusiones. Gradualmente comenzó a emerger un consenso. Otros jefes estaban dispuestos a explorar acuerdos similares al alcanzado por Águila Roja, siempre que se respetaran determinadas condiciones específicas de cada tribu. El momento más delicado llegó cuando Lobo Gris, un veterano jefe cuya hostilidad hacia los españoles era legendaria, se alzó para exponer sus reservas. Su discurso, traducido fielmente por Esperanza, contenía una letanía de agravios acumulados durante décadas, tratados rotos,
promesas incumplidas, masacres injustificadas, apropiaciones de territorios sagrados. Don Fernando sintió que el peso de la historia caía sobre sus hombros como una losa aplastante. Cada acusación del Lobo Gris encontraba eco en su conciencia, porque sabía que muchas de ellas estaban justificadas. La política colonial española había sido efectivamente brutal y rapaz, guiada más por la codicia que por consideraciones humanitarias. Fue entonces cuando Esperanza demostró la plenitud de su sabiduría diplomática. En lugar de traducir literalmente las palabras más duras del Lobo Gris, las moduló de manera que transmitieran su esencia sin resultar ofensivas para don Fernando. Al mismo tiempo, cuando el comandante español respondió defendiendo las buenas intenciones de la nueva política, ella amplió y matizó sus palabras para hacerlas más aceptables desde la perspectiva apache. «No estás traduciendo exactamente lo que dicen», le susurró don Fernando durante una pausa. «Estoy traduciendo lo que necesitan escuchar para entenderse», respondió Esperanza con una sonrisa que contenía siglos de sabiduría femenina. «A veces, la verdad literal es enemiga de la verdad profunda». Esa respuesta reveló a don Fernando una dimensión completamente nueva del arte diplomático. Esperanza no era simplemente una intérprete que trasladaba palabras de un idioma a otro. Era una arquitecta de entendimientos que construía puentes de comprensión donde antes solo había abismos de incomprensión. El sol se ponía cuando finalmente se alcanzó un acuerdo general. No era perfecto y contenía múltiples cláusulas que requerirían negociaciones posteriores, pero establecía un marco de convivencia que podría evolucionar hacia algo más sólido con el tiempo. 5 de los 7 jefes presentes se comprometieron a respetar treguas similares a la establecida por Águila Roja, a cambio de garantías específicas sobre territorios de caza y rutas comerciales. La ceremonia de clausura se desarrolló según rituales que mezclaban tradiciones apaches con elementos cristianos, simbolizando la naturaleza híbrida del acuerdo alcanzado. Don Fernando participó en aquellos ritos con una solemnidad que habría escandalizado a sus superiores, pero que reflejaba su comprensión creciente de que la verdadera autoridad no siempre se ejercía mediante la imposición, sino a través del reconocimiento mutuo. Durante el viaje de regreso al fuerte, cabalgando junto a Esperanza bajo un cielo estrellado que parecía bendecir sus esfuerzos, don Fernando experimentó una sensación de plenitud que jamás había conocido en sus triunfos militares convencionales. «Habéis conseguido algo que ningún general español había logrado en décadas», le dijo contemplando el perfil sereno de la mujer que cabalgaba a su lado. «¿Cómo llamarían a esto vuestros maestros de la academia?» «Una victoria sin sangre», respondió Esperanza. «Pero yo prefiero llamarlo el comienzo de algo nuevo». Los meses siguientes confirmaron la solidez de los acuerdos alcanzados. Los ataques apaches cesaron casi completamente en la región y las caravanas comerciales reanudaron sus actividades con una confianza que no se había visto en años. El fuerte San Rafael se convirtió en un modelo de convivencia interracial que comenzó a atraer la atención de observadores procedentes de otras regiones. Don Fernando dedicó gran parte de su tiempo a documentar meticulosamente todos los aspectos de la nueva política, consciente de que estaba creando precedentes que podrían aplicarse en otros territorios fronterizos. Sus informes a Santa Fe adquirieron un tono cada vez más confiado, respaldado por resultados tangibles que resultaba imposible ignorar. Pero fue Esperanza quien verdaderamente se convirtió en la figura central del nuevo orden establecido. Su papel evolucionó desde el de simple intérprete hasta el de consejera indispensable para todas las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas.
Los comerciantes la consultaban antes de emprender viajes por territorios apaches. Los soldados acudían a ella para resolver malentendidos con guías nativos. Incluso algunos colonos civiles buscaban su mediación en disputas sobre derechos de agua o límites territoriales. Su transformación personal había sido tan radical como la de las relaciones entre españoles e indígenas. La mujer silenciosa, que había pasado años invisible en las dependencias de servicio, se había convertido en una figura respetada cuya opinión se solicitaba en las decisiones más importantes. Don Fernando le asignó una habitación en los aposentos de oficiales y ordenó que se le proporcionara vestuario adecuado a su nueva posición. Sin embargo, Esperanza conservó siempre una humildad natural que la hacía accesible tanto a los soldados rasos como a los jefes indígenas. Su sabiduría no nacía de la erudición libresca, sino de la experiencia vivida en carne propia, y esa autenticidad se reflejaba en cada una de sus intervenciones. El verdadero examen de la solidez del nuevo sistema llegó cuando una tribu apache, procedente de territorios más meridionales, no vinculada por ninguno de los acuerdos existentes, lanzó una serie de ataques contra asentamientos españoles situados al este del fuerte. La situación planteaba un dilema complejo. Responder militarmente podría comprometer los acuerdos ya establecidos, pero no actuar podría interpretarse como debilidad e invitar a nuevas agresiones. Esperanza propuso una solución que combinaba firmeza y flexibilidad diplomática. Sugirió organizar una expedición conjunta hispano-apache que persiguiera a los atacantes, demostrando que los acuerdos de paz tenían dientes, pero también ofreciendo a los agresores la oportunidad de integrarse en el nuevo marco de convivencia. La propuesta era arriesgada porque implicaba confiar en guerreros apaches armados para una operación militar conjunta. Muchos de los oficiales de don Fernando consideraron la idea poco menos que suicida. Sin embargo, el comandante había aprendido a confiar en el juicio de Esperanza, incluso cuando contradecía todos sus instintos militares tradicionales. La expedición se organizó siguiendo protocolos cuidadosamente negociados que respetaban las susceptibilidades de ambas partes. Águila Roja aportó 50 guerreros escogidos, mientras don Fernando contribuyó con 40 soldados veteranos. Esperanza acompañó la columna como intérprete y mediadora, pero también como símbolo viviente de la posibilidad de colaboración entre culturas diferentes. El encuentro con los atacantes se produjo en un desfiladero rocoso donde estos habían establecido su campamento temporal. En lugar de lanzar un ataque inmediato, la expedición conjunta estableció un cerco y envió emisarios ofreciendo parlamento. El mensaje era claro. Los atacantes podían elegir entre enfrentarse a una fuerza superior unida o integrarse en los acuerdos de paz que habían traído prosperidad a otras tribus. La negociación que siguió puso a prueba todas las habilidades diplomáticas de Esperanza. Los jefes de los atacantes, acostumbrados a ver a españoles e indígenas como enemigos irreconciliables, se mostraron inicialmente recelosos ante aquella colaboración inédita. Pero la presencia de guerreros apaches luchando junto a soldados españoles constituía un argumento más poderoso que cualquier discurso. Finalmente, después de 3 días de negociaciones tensas, se alcanzó un acuerdo. Los atacantes aceptaron integrarse en el sistema de treguas regionales, comprometiéndose a respetar los territorios españoles a cambio de garantías sobre sus propias tierras ancestrales y del acceso a los beneficios comerciales del nuevo orden. El regreso triunfal de la expedición conjunta marcó un momento de inflexión en la historia de la región. Por primera vez, españoles e indígenas habían combatido lado a lado por un objetivo común:
demostrando que la cooperación entre culturas diferentes no solo era posible, sino beneficiosa para todos los involucrados. Don Fernando redactó un informe detallado sobre la operación, consciente de que estaba documentando un precedente que podría influir en la política colonial durante décadas. Su descripción de la eficacia de los métodos diplomáticos, combinados con la fuerza militar justificada, encontró eco favorable en Santa Fe, donde las autoridades comenzaban a comprender las ventajas prácticas del nuevo enfoque. Pero más allá de las consideraciones estratégicas, aquella expedición había operado una transformación profunda en la mentalidad de los participantes. Los soldados españoles habían aprendido a respetar la valentía y habilidad de los guerreros apaches, mientras estos últimos habían descubierto que no todos los europeos eran enemigos implacables. Esperanza emergía de cada crisis fortalecida en su papel de mediadora indispensable. Su capacidad para encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente insolubles la había convertido en una figura legendaria tanto entre españoles como entre apaches. Los jóvenes de ambas culturas comenzaron a verla como un modelo de sabiduría práctica y tolerancia intercultural. El año siguiente trajo nuevos desafíos cuando llegaron noticias de que la guerra entre Estados Unidos y México había estallado definitivamente. Las implicaciones para los territorios fronterizos eran enormes. Las autoridades españolas se verían obligadas a retirar tropas para defender posiciones más estratégicas, dejando lugares como el Fuerte San Rafael en una situación de vulnerabilidad extrema. Don Fernando recibió órdenes de enviar la mitad de su guarnición al sur, conservando apenas los efectivos mínimos para mantener una presencia simbólica en la región. La decisión lo colocaba ante un dilema angustioso: obedecer las órdenes superiores, pero comprometer la seguridad del territorio bajo su responsabilidad, o desobedecer y arriesgar una corte marcial que terminaría con su carrera militar. Fue en esta coyuntura crítica que la alianza con las tribus apaches demostró su verdadero valor estratégico. Cuando Águila Roja se enteró de la situación a través de Esperanza, propuso inmediatamente un acuerdo que resolvía el problema de manera elegante. Los guerreros apaches proporcionarían protección adicional al fuerte y sus alrededores, actuando como una milicia auxiliar que compensara la reducción de la guarnición española. La propuesta era revolucionaria en el contexto de la época, pero los resultados prácticos de años de colaboración exitosa habían demostrado su viabilidad. Don Fernando aceptó el ofrecimiento después de negociar cuidadosamente los términos del acuerdo, estableciendo protocolos claros que definían las responsabilidades y limitaciones de esta milicia indígena. El arreglo funcionó mejor de lo que nadie había imaginado. Los guerreros apaches, conocedores íntimos del terreno y de las tácticas de otros grupos hostiles, proporcionaron una protección más eficaz que los soldados regulares. Su presencia disuadió efectivamente cualquier intento de agresión externa, mientras su cooperación con los españoles restantes envió un mensaje claro sobre la solidez de la alianza establecida. Esperanza se convirtió durante este periodo en la coordinadora práctica de la colaboración militar hispano-apache. Su oficina, situada en lo que antes había sido una sala de armas, se transformó en el centro neurálgico donde se planificaban operaciones conjuntas, se resolvían disputas menores y se tomaban las decisiones estratégicas más importantes. Su influencia había crecido hasta el punto de que algunos visitantes externos la consideraban la verdadera autoridad del fuerte, por encima incluso del propio don Fernando. Sin embargo, ella mantuvo siempre una actitud respetuosa hacia el comandante, reconociendo su autoridad formal, mientras ejercía discretamente el liderazgo intelectual que la situación requería.
Los años de guerra mexicano-estadounidense transcurrieron en la región en una paz relativa que contrastaba dramáticamente con la violencia que asolaba otros territorios fronterizos. Las caravanas comerciales continuaron circulando bajo la protección de la Alianza Hispano-Apache. Los colonos pudieron mantener sus actividades agrícolas sin temor a ataques, e incluso se establecieron nuevos asentamientos que aprovechaban las oportunidades creadas por la estabilidad regional. Cuando finalmente llegaron noticias del Tratado de Guadalupe Hidalgo y del traspaso de los territorios mexicanos a Estados Unidos, don Fernando se enfrentó a una nueva crisis existencial. Su juramento de lealtad a la corona española había quedado obsoleto de la noche a la mañana, y debía decidir si regresar a España o permanecer en tierras que ahora pertenecían a una república extranjera. La decisión no fue fácil. España representaba su patria, su familia, sus tradiciones ancestrales. Pero los años pasados en el fuerte San Rafael habían operado en él una transformación profunda que lo vinculaba íntimamente con aquella tierra y con las personas que había aprendido a respetar y amar. Fue Esperanza quien le ayudó a encontrar la respuesta durante una de sus conversaciones vespertinas en la muralla. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de sabiduría. Un hombre no pertenece al lugar donde nació, sino al lugar donde puede servir mejor a la paz y la justicia. Don Fernando comprendió entonces que su destino estaba ligado irremisiblemente a aquella región donde había descubierto la posibilidad de construir algo nuevo y valioso. Decidió permanecer en el fuerte, ofreciendo sus servicios a las nuevas autoridades estadounidenses como experto en relaciones interculturales. Su experiencia resultó invaluable para los administradores americanos que se encontraron con una situación regional completamente diferente a la que esperaban. En lugar de hostilidades constantes y territorios ingobernables, descubrieron un modelo de convivencia pacífica que funcionaba eficazmente y que podrían adaptar a otras regiones problemáticas. Esperanza continuó desempeñando su papel de mediadora, pero ahora entre tres culturas diferentes: española, apache y estadounidense. Su capacidad para navegar entre cosmovisiones tan diferentes la convirtió en una figura indispensable para el mantenimiento de la paz regional durante el difícil período de transición política. Los años siguientes vieron la consolidación definitiva del modelo desarrollado en el fuerte San Rafael. Otros comandantes fronterizos comenzaron a solicitar los servicios de Esperanza como consultora para establecer relaciones pacíficas con las tribus locales. Su fama se extendió por todo el suroeste estadounidense, donde se la conocía como la mujer que habla todas las lenguas. Don Fernando, nombrado asesor especial del gobierno territorial por su experiencia única en diplomacia intercultural, dedicó sus últimos años a formar a una nueva generación de funcionarios que compartieran su visión de cooperación entre culturas diferentes. Escribió varios tratados sobre administración fronteriza que se convirtieron en textos fundamentales para la política india estadounidense. Pero su logro más duradero fue el establecimiento de una escuela donde jóvenes de diferentes orígenes étnicos aprendían juntos, preparándose para servir como mediadores en una sociedad cada vez más compleja. Esperanza dirigía el programa de lenguas indígenas, transmitiendo no solo conocimientos lingüísticos, sino también la sabiduría cultural que había adquirido durante su extraordinaria vida. El legado de aquellos años de transformación perduró mucho más allá de las vidas de sus protagonistas. La región alrededor del antiguo fuerte San Rafael se convirtió en un modelo de convivencia multiétnica que inspiró políticas similares en otros territorios. Las técnicas diplomáticas desarrolladas por Esperanza y don Fernando se estudiaron en universidades y se aplicaron en contextos tan diversos como las reservas indias y las ciudades fronterizas.
Cuando don Fernando murió a edad avanzada, rodeado del respeto de tres culturas diferentes, Esperanza pronunció su elogio fúnebre en español, apache e inglés, simbolizando la naturaleza trilingüe de la sociedad que habían contribuido a crear. Sus palabras resonaron con la sabiduría de alguien que había vivido la experiencia completa del encuentro entre mundos diferentes. Este hombre aprendió que la verdadera grandeza no consiste en conquistar enemigos, sino en convertir enemigos en amigos. No en imponer una cultura sobre otras, sino en crear espacios donde todas las culturas puedan florecer juntas. Esperanza sobrevivió varios años más, dedicados a escribir las memorias de aquella época extraordinaria. Sus manuscritos, redactados en una prosa sencilla pero profundamente emotiva, constituyen el testimonio más completo de uno de los experimentos interculturales más exitosos de la historia americana. En las páginas finales de sus memorias, Esperanza reflexionaba sobre el significado profundo de su experiencia. Dios me hizo nacer apache para entender el valor de la libertad. Me hizo vivir entre españoles para aprender el poder de la organización. Y me mantuvo viva durante los cambios para demostrar que es posible construir puentes entre cualquier diferencia, por grande que parezca. El pequeño cementerio del antiguo Fuerte San Rafael conserva todavía las tumbas de aquellos pioneros de la convivencia intercultural. Las lápidas, grabadas en 3 idiomas diferentes, testimonian la persistencia de un sueño que demostró ser más duradero que los imperios y más poderoso que los ejércitos, el sueño de una humanidad unida en la diversidad, donde las diferencias culturales se convierten en fuentes de enriquecimiento mutuo en lugar de motivos de conflicto. La historia de Esperanza y don Fernando perduró en la memoria popular de la región, transmitida de generación en generación como un ejemplo de lo que es posible cuando el coraje moral se combina con la sabiduría práctica. Su legado continúa inspirando a quienes creen que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia activa de justicia, respeto y comprensión mutua entre todos los pueblos de la tierra.